Perfecto. Bueno, vamos a empezar con un tema muy importante. Les dejé estudiar, ¿cierto? Vamos a ver cuando vemos el homicidio, que es el homicidio es privar de la vida a otro, ¿cierto? Es el homicidio. En la clasificación que me enviaron, los que me la enviaron, pues sí lo hicieron en su mayoría bien, les fallan algunas cosas, que vamos a ir viendo y demás. Ustedes saben que en el homicidio debe existir para tal efecto una lesión mortal o circunstancias que priven de la vida a otro. Por ejemplo, yo les pregunto y levanten la mano, ¿forzosamente debe existir una lesión mortal? No, también, bueno, se dice que también, si la lesión es cometida después de que el sujeto haya muerto, ahora sí que no se puede tomar como lesión mortal. Sí, claro, totalmente de acuerdo, así lo dice el código, si lo estudiaste. Pero mi pregunta la replanteo. Hablando del homicidio, ¿sale? Porque en el ejemplo que tú dices no hay homicidio, ¿cierto? No hay una lesión mortal. Murió por causas ajenas a, anteriores a la lesión. ¿No, Minerva? Ok. Mi pregunta la vuelvo a replantear. ¿Todas las lesiones para que sea homicidio tienen que ser mortales, José Cortés? Bueno, es que podría darse una lesión que no precisamente, digamos, mate al momento a la víctima, pero que por consecuencia de esta se genere un daño que sí provoque la muerte. Por Claro. ejemplo, si no se atiende a tiempo, que se desangre una persona por una puñalada o algo así. Pero hay una lesión. El ejemplo que dices hay una lesión. ¿Qué sucede si una persona entra a un cuarto, un frigobar, un congelador industrial para carnes, y lo dejan encerrado? Le cierran. Murió de hipotermia. O sea, ¿de qué? Del frío. ¿A quién se le atribuye la responsabilidad? A quien le cerró, ¿cierto, no? A quien lo encerró ahí. Si él se metió y se le cerró la puerta, pues no hay homicidio. Pero si en este caso existe alguien que lo metió y lo encerró, ¿hay una lesión que provocó la muerte? Claro que sí, una lesión indirecta. Una afectación a su sistema. Por una deficiencia respiratoria o por frío. A lo mejor no pudo ya respirar, se acabó el aire. Pero bueno. Vamos a ver cuáles son las circunstancias para que una lesión sea mortal. El 313 nos dice, para la aplicación de las sanciones correspondientes, estamos hablando del homicidio, solo se tendrá como mortal una lesión cuando concurran las, circunstancias, esto es muy importante, circunstancias siguientes. Fracción primera, que la muerte se deba, inciso a las alteraciones causadas por lesiones en órgano u órganos interesados. ¿Alguien me puede decir cuáles son los órganos interesados? Serían órganos vitales. ¿Como cuál? Como el corazón, el cerebro. El corazón, el cerebro, el estómago, el riñón, el pulmón. ¿Ustedes se han fijado que los policías cuando van a trabajar llevan a un operativo que llevan cascos y chaleco antibalas? Para cuidarse órganos órganos interesados. Cuando trasladan a un reo peligroso y que mucha gente lo quiere matar, ¿qué le ponen para trasladarlo? Igual. ¿Qué le ponen? Obvio un casco, obvio un chaleco. Bueno, entonces ya sabemos que una lesión es mortal cuando se afecta un órgano interesado. ¿Ve? O cuando la lesión produce la muerte, yo no lo estoy leyendo textualmente, se lo estoy explicando, a consecuencias, que trae consecuencias inmediatas, o algunas consecuencias inmediatas. Por ejemplo, lo que dijiste, se desangró, no afectaste un órgano interesado, pero trajo consecuencias inmediatas, ¿no? Se desangró. C. O una complicación originada invariablemente por la misma lesión y no pudo combatirse ya por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios. Hay lesiones que se ocasionan en algunas comunidades y no hay forma de... No es mortal la lesión, no es mortal. Pero si no se atiende, se puede agravar, ¿es correcto? O dos, que la lesión no puede combatirse. Por ejemplo, un hematoma le diste con un palo en la cabeza y se le está inflamando el cerebro. Y ya está operado y no se le desinflama. En cualquier momento se va a morir, le va a dar un paro cerebral. Cerebral. Ahí está lo que habla el inciso C. La fracción segunda está derogada. Se encuentra un cadáver, no sabemos de qué murió. Entonces, dos peritos, al realizar la necropsia, determinan la causa de la muerte. Es también cuando se tiene como mortal una lesión. ¿Por qué? Porque a lo mejor encontramos que murió de frío. Se encontró en la calle, pero se durmió en la calle. No está lesionada, no está lastimada, murió de frío. Dos, murió de un balazo. Murió de un infarto. Si hablamos de homicidio, alguien se la tuvo que haber provocado, ¿cierto? No el infarto, sino el balazo, la puñalada, etc. Y se determina en el cadáver, a través de una necropsia, la causa de la muerte. Y fracción cuarta, esta habla de algo muy especial. ¿Se acuerdan los feminicidios? Ya tenemos idea de los feminicidios. Hemos vivido en la ciudad de Puebla y en otros estados de la República que muchas víctimas, o sea, mujeres, hablando de feminicidio, no aparece el cuerpo. Resulta que fulana salió de su casa y no aparece.
No hay dónde. Pero a través de una investigación, o sea, se abre una carpeta de investigación a través de todos los datos que obran en la causa penal. Dos médicos, dos médicos, ¿sí? Dos peritos, determinan que por los datos de investigación se presume la muerte de la persona o de las lesiones. Un ejemplo. Resulta que una chica desapareció y se investiga. Claro, se va a entrevistar o interrogar ya sea al novio, a los papás, a los hermanos, a los amigos, a la gente más allegada. Y de acuerdo a esa investigación también se hacen inspecciones oculares, visitas, cateos, y encuentran que en el último lugar que llegó la chica, encuentran indicios de sangre, de violencia, porque encontraron una silla rota, la cama extendida, ropa fuera de los cajones, o sea, aparentemente se quería ir, ¿no? Y hay sangre. Y al ir a cartear el domicilio del novio, encuentran ropa con sangre. Y hay videos, ya ven que para todo hay videos ahora, muchos videos. Y hay videos donde el novio fue el último que salió del departamento donde la dejó ella, y luego volvió a salir con un bulto. Obvio, los peritos no pueden hacer la necropsia, ¿o sí la pueden hacer? No la pueden hacer. Pero entonces, ¿qué dice la fracción cuarta del 313? Dice que si no se encuentra el cadáver, o por otro motivo no se hiciera la necropsia, ¿qué es necropsia, no autopsia? Declaren los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas. ¿Qué les parece? No aparece, pero tenemos indicios de que sí fue lesionada, porque encontramos a lo mejor un palo con sangre. Ahí está. Todas estas se entenderán y se tendrán como lesiones mortales, o sea, que producen la vida, que producen la privación de la vida. ¿Preguntas? Entonces acá tenemos circunstancias, recuerden, el 313, si yo les digo, a ver, señores, ¿cuáles son las circunstancias para determinar la causa de la muerte? Ah, pues las circunstancias son, primero, la alteración de órganos interesados. Dos, que la lesión no pudo combatirse, aunque no era mortal, pero causó la muerte. Así sucesivamente, son circunstancias. El 314 dice, cuando se realicen los supuestos previstos en el artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe, fracción primera, que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos. O sea, lo dejaste abandonado, por ejemplo, lo pateaste, hubo estallamiento de vísceras, pero si lo hubieras atendido, él vive. Tuvo una pequeña fractura craneoencefálica, lo dejaste tirado. Si lo hubieras atendido, hubiera vivido. Tengo una pregunta al respecto. En un caso así, ¿también aplicaría el delito de abandono de persona? Claro, pero no. A ver, no opera el delito solamente de abandono de persona, no va a operar si la persona que lo dejó fue quien lo lesionó, le pegó y se fue corriendo, ¿cierto o no? Opera el abandono de persona cuando una persona lo ve y lo abandona, ahí sí. Ah, ok. La primera es por homicidio. A lo mejor su abogado va a alegar, oiga, pero esa lesión no es mortal. No, pero no se atendió a tiempo, lo dejó, ¿cierto o no? Y le pueden aplicar las dos, ¿eh? Sí, ya me acordé, sí le pueden aplicar el homicidio y el abandono de personas de acuerdo a las circunstancias, a los hechos. ¿A qué me refiero? Que hubo un video que se ve cómo se lo descontó, se lo queda viendo y lo abandona, y se ve que el otro le pide ayuda. Que no es lo mismo que le dio el golpe fuerte en el estómago y huyó. Usted no sabe, nunca le pidió el auxilio, ¿cierto? Se fue. Por eso hay que analizar los hechos para aplicar el derecho. Al ejemplo de que está convaleciendo, está delicado en el piso y pide ayuda y la gente no lo ayuda. ¿Saben que actualmente nos hemos vuelto muy insensibles? Golpear a alguien en la calle, nadie se mete. Roban a alguien, nadie se mete, para que no le pase nada, ¿cierto? Y antes no era así la sociedad. A mí me tocó la época de que cuando, nomás le faltaba a una mujer, se te iba todo el mundo encima. Veías que a alguien le iban a pegar y se metía a todo el mundo, para evitarlo. Entonces ya vimos, fracción primera, que se habría evitado la muerte con auxilios oportunos. Que la lesión no habría sido mortal en otra persona. ¿Qué quiere decir? No habría sido mortal en otra persona. Por ejemplo, no es lo mismo que a ti te operen, que la lesión no hubiera sido mortal en otra persona. Te operaron del corazón y te pego en el pecho. En otra persona no te hubiera ocasionado la muerte, ¿cierto? Oye, es que fue despacito, sí, pero lo operaron. En otra persona no se mueve, pero en esta sí. Entonces es una lesión mortal. Oye, pero le pegué despacio, sí, pero es lesión mortal. En otra persona no, pero en esta sí. Fracción tercera, que la muerte, que a la muerte contribuyeron a la constitución física de la víctima. Oye, no manches. Esta persona, sí, es una persona diabética, con hipertensión, sumamente delgada, tiene casi la mitad de su peso que debe de tener, es muy bajita, y de un golpe lo mataste, su condición física lo mataste. Por derivado de su condición física, constitución física. O las circunstancias en que recibió la lesión. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Pues resulta que se te cayó un menor y lo matas. Uno, en otra persona no se muere, pero el menor sí. O las circunstancias, se te resbaló y cayó y lo mataste. Todas estas son lesiones mortales. Seguimos. El 315 dice lo siguiente. ¿Cuándo no se tendrá una lesión como mortal?
Cuando muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me da un ejemplo? Ya lo estudiaron. Cuando la causa de su muerte no se debió a la lesión que le cometió la persona, sino que se debió a otra circunstancia, por ejemplo, a una enfermedad. Sí, pero a ver, estoy de acuerdo, pero más aterrizado. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que está Pedro en su sala echándose un trago, ¿no? Y Pedro se queda dormido y broncoaspira y se muere. Se le va líquido a los pulmones. ¿Broncoaspiró? Y parece que está roncando, como siempre se quedaba de borracho Pedro. ¿Sí? Y entran a robar. O dos. Tenía un enemigo y lo va a matar. O era prestamista Pedro y uno de los acreedores lo quiere matar porque ya le van a quitar su casa. Entra a la casa y le dispara. Y la necropsia determina que la causa de la muerte fue que broncoaspiró anteriormente. Entonces el sujeto será sancionado por otro delito, pero no por el delito de omisión, de homicidio. ¿Por qué? Porque dice muy bien acá, no se tendrá como mortal una lesión cuando muera el que la recibió, cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la lesión, ¿ya vieron? ¿Se acuerdan del caso de esta María Levy? No, pues no es de su época. Ya me dijeron viejo, van a ver canijos. Me la van a pagar. Por decirme viejo. Viejos ustedes. María Levy era una actriz famosa, muy joven, muy guapa, que iba con su marido en su vehículo en una calle en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y dos sujetos se acercaron, esto es una cena, y se murió de un infarto. Los detienen y los juzgan por homicidio. Pues nunca la mató este cuate, ¿cierto o no? El infarto es por causas múltiples. ¿Le disparó? No. ¿Puedes decir porque la asustó? No. Por emociones fuertes sí, pero es una condicionante física. ¿Cuánta gente no tiene colesterol, ácido úrico, sus triglicéridos están en nivel, hacen mucho deporte y les da un infarto? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Por estrés. ¿Ya vieron a sus bolitas que están en un estadio y se caen? De un infarto. ¿Sí o no? Pues ahí está el ejemplo que estamos hablando de una lesión anterior. Y sobre la cual esta no haya influido. O cuando la lesión se hubiera agravado por causas posteriores como complicación. ¿A qué se refiere? Cuando el doctor te operó, claro, cuando te opera, te va a hacer una cirugía, te ocasiona una lesión voluntaria. ¿Por qué? Vamos a hablar de aquellos hombres o mujeres vanidosos. ¿Cómo les llaman a las personas que son vanidosas, están a los hombres y se arreglan esto y se arreglan y se arreglan? ¿Cómo les llaman? Metrosexuales, profe. Metrosexuales. Tú sí te arreglas, los demás son unos fodongos. Míralos, no saben ni lo que es eso. Un metrosexual es una persona que le gusta verse bien, vestir bien, peinarse bien, oler bien, no estar panzón, verse al espejo. Es un metrosexual. Si no tiene nada que ver con la sexualidad hacia otra persona. Es un metrosexual. Entonces, este metrosexual dice que está panzón y dice, quiero hacerme una lipectomía. ¿Saben qué es una lipectomía? Es un corte que se hace abajo del estómago en la ingle, a la altura de las ingles, así como si fuera cesárea de una mujer. Te abren, te sacan la grasa, te jalan el pellejo, la piel y te cosen, como un marrano. Entonces ya te hiciste tu lipectomía. Se la hacen muchas mujeres también. Hasta dicen, ay doctor, ¿podría usar bikini? Así son de vanidosas, porque quiero ir a la playa con mi nuevo novio. Quiero que me vea que me dejó que ya no estoy panzona. Así le hacen. Bueno, resulta que este metrosexual o esta dama, pues no se cuidan. O usan el medicamento inadecuado. O hacen ejercicio de más después de la cirugía y vienen complicaciones. Y se revientan los puntos por dentro, viene un sangrado y se mueren. Ahí esa lesión no se tiene como mortal, porque es por causas ajenas al médico, ¿sí? Por eso dice, o cuando la lesión se hubiere agravado por causas posteriores como la aplicación de medicamentos nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o imprudencia del paciente de los que lo asistieron. O sea, ¿ya vieron? Por causas de ustedes, de uno. Artículo 316. Al responsable del homicidio simple intencional y que no tenga señalada alguna sanción especial en este código, se le impondrán de 13 a 20 años de prisión. ¿Cuál es el homicidio simple intencional? Por ejemplo, cuando sin acuerdo previo, sin ponerse de acuerdo, en una manifestación, cierran una calle y un sujeto les reclama, oye, ábreme, hijo, tal por cual, y le empiezan a pegar varios y lo matan. Todo lo que le pegan, pues no se sabe quién lo mató en realidad. Es un homicidio simple porque no estaba previo, no fue con la intención a lo mejor, pero los golpes lo mataron, intencional. Entonces, cuando se da ese tipo de circunstancias, la sanción es de 13 a 20 años de prisión. ¿Preguntas? Los otros que estamos hablando son por circunstancias. Entonces, el homicidio simple intencional es cuando es, digamos, que no está previsto, que el sujeto activo no tiene la intención de matarlo. No, está hablando de la intencional. Es simple porque no utilizó armas. O sea, el homicidio simple e intencional no tiene calificativa. O sea, no tiene uso de armas. Intencional porque sí tenía la intención de golpearlo.
Lo están golpeando, y murió, pero no se sabe quiénes lo mataron, ¿cierto? De tantos golpes que recibió. Ok. Artículo 317. Cuando el homicidio se cometiera en riña o duelo. Fíjense eso, les iba a decir del duelo. En riña, ¿qué es la riña? Una riña entre dos o más. Es una contienda de hecho, no de palabra, no de ¿qué vas a ir o no vas a ir? Pues entra, Manu, pues entra. No, esa no es riña. Es cuando ya se dan. Entonces, cuando hablamos del homicidio, se cometiera en riña o duelo, el duelo ya no existe. ¿Qué es el duelo? El duelo no existe, señores. El duelo existió. ¿Se acuerdan cuando llegaba un sujeto con otro y le daba una cachetada con un guante? Que se le dio cachetada con guante blanco, ¿no? Ahí está un refrán. Y le decía, te reto a un duelo, escoge a tus padrinos y las armas. Te veo mañana a las 6 de la mañana en el cerro de Amalucan, para debatirnos. Ah, hijo de Dios. El duelo, el Código Penal lo permitía. Pero había testigos, 2 padrinos, escoge a tus padrinos. Entonces, oye, le dijiste mamacita, mija, te reto a un duelo. Fíjense hasta dónde llegaban, ¿eh? Le faltaste respeto a mi esposa, te reto a un duelo. Como al estilo de los vaqueros, ¿no? Que de enfrente con sus pistolotas y la sacaban. Ese era un duelo. Entonces así se hacía el duelo y no operaba una sanción porque era permitida, no era un delito. Era una acción permisible por la ley. Era jurídica, no era antijurídica. Lo antijurídico es ir en contra de la norma. Lo jurídico es lo que la norma te permite. Era permisible. Entonces ya no existe el duelo. Yo no sé por qué los legisladores no lo quitan. Entonces, cuando dice, las lesiones cuando el homicidio se cometiera en riña o duelo, se impondrá al responsable una sanción de 2 a 9 años de prisión si es el provocado y de 5 a 12 si es el provocador. A ver, en una riña, hablamos de la riña. En una riña siempre hay un provocado y un provocador, o viceversa, un provocador y un provocado, ¿no? Oye, ¿qué pasó que te metiste con fulano? Vas a ver, oye, que agarraste mis cosas, te voy a partir el queso. No, ahí muere, no, espérame, no, ¿por qué nos vamos a pelear? No, seas marica, órale, éntrale. Ahí está el provocador, ¿cierto? Y el provocador, no me quiero pelear, no seas así, ¿no? Si en este caso, el provocador mata al provocado, la sanción es de 5 a 12 años de prisión para el provocador. Pero resulta que el provocado salió más bravo, que el provocado que no quería pelearse termina matando al provocador, pues la sanción es menor, es de 2 a 9 años de prisión. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro? Ok. Vamos a ver las lesiones y el homicidio tumultuarios. Vamos a ver reglas generales. A ver, vamos a ver. Pónganme mucha atención y a ver quién quiere contar. Si yo lesiono a una persona, yo, llegué y le pegué, no hubo riña. Son lesiones, simplemente, y se me va a sancionar de acuerdo a la lesión que cometí. Pero, si somos 3 o más personas, se llaman lesiones tumultuarias, ¿cierto? Son lesiones tumultuarias, porque son 3 o más personas. Mi pregunta es, ¿y si son nada más 2 personas el sujeto activo, no 1 ni 3? ¿Cómo se llaman? Las lesiones. Lesiones calificadas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las calificativas? Pero los dejé de tarea. Las del 323, que es premeditación, ventaja, alevosía, traición y odio. Perfecto. Ahí están las calificativas. Son premeditación, alevosía, ventaja, odio y traición. Ahí están las calificativas. Como son 2 personas, tenemos ¿qué? Premeditación, alevosía o ventaja. Traición, odio. ¿Qué tenemos? Ventaja. Una gran ventaja. Como hay ventaja, entonces es una calificativa. Las calificativas son circunstancias que agravan la pena. Repito, las calificativas son circunstancias que agravan la pena. Y las agravantes son condicionantes o circunstancias objetivas que agravan la pena. A ver, las calificativas no se aplican en todos los artículos, en todos los delitos, ¿eh? Hay delitos que no aplican las calificativas, no hay. Vamos a ver. Si nosotros hablamos de las lesiones o el homicidio tumultuarios, para que sean tumultuarios, vamos a ver. Léelo en voz alta, por favor, Diana. Artículo 318. Las lesiones o el homicidio son tumultuarios cuando en su comisión intervienen 3 o más personas, sin concierto previo para cometerlos, y obrando debido a un impulso de momento, espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a este. Claro. Vean todos los requisitos. 1. Por el número de sujetos es Plurisubjetivo. plurisubjetivo, claro que sí. Hay condicionantes objetivas. Hay condicionantes, ¿sí? Que sea sin concierto previo. O sea, cuando dice sin concierto previo no quiere decir que no fue a ver el concierto de Luis Miguel. No. Sin concierto previo, ¿qué quiere decir? Que no se pusieron nunca de acuerdo. Fue espontáneo. Ejemplo, pongan atención. Hay una manifestación el día domingo en contra de desaparecer, supuestamente, así lo dice, ¿no? El INE. Y salen a la marcha. Se citaron para la marcha, ¿cierto? Pero nunca se citaron para lesionar o para matar a alguien. Y en esa marcha
Un sujeto, otra vez volvemos a... Oiga, sálganse de mi negocio. Y sálganse. ¿No? Y están agarrando cosas los de momento, porque uno, ya saben, el chistosito rompió el vidrio y empieza a agarrar el refresco y todos. El señor, oigan, ¿no? Y le pegan y lo matan. O lo lesionan. Ahí tenemos lesiones o homicidio tumultuario. Pero tenemos circunstancias, ¿sí? Y condiciones. Que no sea con concierto previo. La condición, perdón, la condición es que sean 3 o más personas, perdón. La condicionante es que sean 3 o más personas. Las circunstancias que sea sin concierto previo. ¿Sí quedó claro? Bueno, lo busqué en internet y estaba leyendo que lo relacionan con... esta agravante la relacionan con un delito de riña. Como No. una... La riña no tiene nada que ver con las... La riña es una contienda de hecho. Pero en la riña hay un provocador y un provocado. En la riña. Y en las lesiones y homicidios tumultuarios son a fuerza 3 o más personas y no hay un provocador ni un provocado. Se da de manera instantánea por un fenómeno momentáneo, no previsto. ¿Sale? Sí. En la riña, recordemos, siempre que hay un provocador y un provocado. Siempre. En el tumultuario son 3 o más personas que sin concierto previo cometen las lesiones o el homicidio por impulso, como puse el ejemplo, espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a este. ¿Ya vieron? ¿Escucho? Podría ser como ejemplo lo que sucedió en el estadio de Atlas y Querétaro, que fue algo tumultuario, porque se citaron para ver un partido de fútbol. Claro, Sí. es un homicidio tumultuario. Y hubo lesiones tumultuarias, ¿cierto? Es más, ¿de cuántos partidos luego va la gente y va el tumulto del América y ven a los de las Chivas y se los suenan, ¿no? Los lesionan. Nunca pensaban hacerlo, pero, mira bien, es un impulso. Y le provocan lesiones tumultuarias o homicidio tumultuario. Tienes razón, Agustín. Bien. Artículo 319. En los supuestos de las lesiones tumultuarias previstos por el artículo anterior, vamos a hablar cómo se aplicarán las siguientes disposiciones. 1. Fracción primera. A cada uno de los responsables, o sea, si son 3 o más... Disculpe, abogado, en lo que había mencionado, entonces podemos decir que hay dolo, o no es necesario. ¿En dónde? Lo de lesiones y homicidio tumultuario. No existe el dolo. Te voy a explicar por qué no. Porque es instantáneo. Perdón. Sí, perdón, discúlpame, me fui por otro lado. Si es un momento instantáneo, sí existe el dolo porque te pegan, es un impulso, pero lo hace con toda conciencia, ¿cierto? No con toda la intención. Claro. Sí, porque no hay justificación. Claro, no hay la justificación, es instantáneo, sin concierto previo. O sea, nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan de la 22? Ahí por donde están los pitufos. Hace años pasaba una gente, le decían, siempre se juntaban ahí, afuera de una casa, de otra. Ahí estaban de vagos los pitufos. Ahí estaban en la 22. Y pasaba, ¿qué onda, carnalito? Cállate con un cigarrito, ¿no? No tengo, no manches. Pues danos un pesito para el cigarro, ¿no? O sea, no lo está agrediendo. Sí. ¡Hey, banda! ¿Qué onda? ¿Qué patines para la pista? ¿Qué estufas? Vamos sin gas. ¿Verdad? ¿Qué tal? Pues aquí el carnalito no nos da para el cigarro. Y se lo surte. Es instantáneo, ¿cierto? No se reúnen a la misma hora. O sea, se reúnen en cualquier momento. No fue previo, no lo esperaban, ¿cierto? Iba pasando. Luego dice... A cada uno de los responsables se les aplicará la sanción que procedan por las lesiones que conste hubieran cometido. O sea, a cada uno de los responsables, hablamos de las lesiones tumultuarias, se le aplicarán las sanciones que procedan por las lesiones que conste hubieran cometido. O sea, si uno cometió tal lesión, va a ser por tal lesión. Si otro cometió, por ejemplo, uno le sacó un ojo y se sabe quién es, se le sanciona por ese ojo. Al otro, por tiene lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, se le sanciona por esa sanción. Pero que se sepa, ¿cierto? Si no se contare con quién o quiénes infirieron las lesiones, o sea, ¿quién fue de ustedes? Y se calla, ¿no? Dicen, se impondrá a todos de 6 hasta 6 años de prisión. Ahí está. Cuando nadie dice. Cuando no son chivatones. En el caso de estamos hablando de las lesiones, ahora vamos al homicidio. Cuando en el caso del homicidio tumultuario, chéquense, previsto en el 318, ahí está, se observarán los siguientes preceptos. Fracción primera, si la víctima recibiere una o varias lesiones mortales y constare quién o quiénes se las infirieron, se aplicarán a estos o aquel las sanciones correspondientes al homicidio simple, ¿sí? O sea, desde el 316, ¿qué habla de qué? De 13 a 20 años. ¿A quiénes? A quienes ocasionaron en un homicidio tumultuario las lesiones mortales. Oye, lo golpearon 5, pero 2 de ellos le infirieron las lesiones mortales. Uno lo picó y otro le pegó en la cabeza con una bota con casquillo de metal. Y el médico legista dice, las lesiones mortales fueron que lo picó en el corazón y el otro en la cabeza le tronó la cabeza. A esos 2 se le aplicará la sanción de homicidio simple. Y a los otros se les va a sancionar por las otras lesiones que vienen ocasionadas, nada más. Si la víctima recibiere una o varias lesiones mortales, no consta de quiénes fueron, se impondrá a todos de 4 a 9 años. Oye, lo mataron, pero igual se callan.
Aquí la sanción es de 4 a 9 años de prisión. Ujú. Tercera, cuando las lesiones sean unas mortales y otras no, y se ignorare quienes infirieron las primeras, se impondrá prisión de 4 a 8 años a todos los que hubieran atacado al occiso, excepto a quienes justifiquen haber inferido solo la segunda. O sea, de 4 a 8 años a todos los que infirieron las lesiones mortales, y a los otros que no infirieron las lesiones mortales y que provocan lesiones de otro tipo, no mortales, se les aplicará, acá dice, sanciones correspondientes a cada lesión, a la lesión que ocasionaron. Fracción cuarta. Cuando las lesiones solo fueren mortales por su número y no se puede determinar quiénes las infirieron, se impondrán de 3 a 8 años de prisión a todos los que hubieran atacado al occiso con armas a propósito para causarle esas lesiones. Repito, cuando las lesiones solo fueren mortales por su número. O sea que un piquete, aquí está con picayelo. Una lesión no te causa nada porque te lees en la pierna, ¿sale? Otra en el brazo, otra en otra pierna, otra en el muslo, otra en el codo, otra en el hombro. Por sí solas no son mortales, ¿cierto? Pero dice, cuando las lesiones solo fueren mortales por su número, pero lo picaron 50 veces. Y por ese número de piquetes, está el arma, ¿cierto, no? ¿Se murió? A eso se refiere. Oye, lo hicieron sufrir entre varios tumultuarios. Y le pegaron con un palo. Pero nunca le pegaron en la cabeza ni en órganos vitales. Pero los golpes fueron tan fuertes que lo mataron. Por su número de golpes. Por eso habla de armas. Atacado al occiso con armas a propósito para causarle las lesiones. Entonces, aquí, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. ¿Preguntas? Profesor, tengo una pregunta. Se comete este delito entre varias personas, pero si hay concierto previo, ¿se aplican las mismas disposiciones? No, ¿verdad? No, Por ejemplo, no. Aquí, que se pongan de acuerdo para que vayan a cometer este delito con alguna, esta conducta con otra persona. aquí se habla ya, cuando hay concierto previo, hay una premeditación, es calificado. Es homicidio calificado agravado, porque fue con concierto previo. Porque tienen toda la intención. Y lo prepararon. Sí, profe, en la fracción tercera menciona la justificación de solo haber ocasionado, lesiones no mortales. ¿Esas cómo se justifican? ¿Cómo se justifica haber inferido solo las lesiones no mortales? A ver, muy sencillo, Ricardo. ¿Quién determina cuáles son mortales? Se entenderán las lesiones mortales. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las lesiones mortales? A los órganos determinantes. A los órganos interesados, ¿cierto? Interesados. ¿Quién lo determina? Un médico legista, ¿cierto o no? Sí. Levantan un cuerpo, un cadáver. Va al médico legista, le hacen la necropsia. Y determina que hay 3 lesiones mortales, pero tienen muchos golpes. Le cortaron la oreja a lo mejor con un cuchillo o de un navajazo, ¿cierto? Sí. Tiene un piquete en la pierna, le dieron un balazo en la mano, pero esas no son mortales. El que las determine es el médico legista cuáles son mortales y cuáles no. Por eso este artículo, la fracción tercera, dice, cuando las lesiones sean unas mortales y otras no, y se ignore quiénes infirieron las primeras, o sea, las mortales, o sea, no se sabe quién de ellos las infirieron, se impondrá prisión de 4 a 8 años a todos los que hubieran atacado al occiso. O sea, ahí está, a todos los que lo atacaron, porque no se sabe quién provocó esas lesiones mortales, ¿cierto? A todos se les va a aplicar de 4 a 8 años. Dice, excepto, no sabemos quién ocasionó las lesiones mortales. Pero sí sabemos porque justificaron quienes solo infirieron las no mortales. Se demostró que Juan infirió la cortada con la navaja porque hay un video, por decir, ¿no? Ok, a él se le impondrá, en este caso, la lesión que le corresponda, la sanción que le corresponda por la lesión, pero no mortal. Ok, esa era mi pregunta de cómo se justifica entonces. ¿Tiene que ser por medio de pruebas como videos o también de testimonio? No. A ver. Cuando cuando sucede una escena criminal, llega la policía y hay detenidos, lo primero que se hace es entrevista, ¿cierto, no? ¿Y qué dice la gente? No, pues fulano le pegó, fulano así, fulano acá, agarró el palo, agarró el cuchillo, ¿cierto, no? O dos, o no saben, yo no vi. Segundo, ¿qué sucede? Se interroga a los detenidos. Y hay unos que dicen, no, pues yo le pegué, pues yo le clavé, pues yo no fui, fue Pedro, ¿es correcto? Sí. Así es como vas a llegar, lógicamente, a obtener, de cierta manera, una respuesta a tu investigación. Si 10 personas golpean a una, pero saben que uno de ellos le ocasionó la lesión mortal, van a decir, fue Pedro, ¿cierto? Sí. Si se sabe, a él se le aplica la lesión de homicidio, y a los otros por lesiones. Sí. Pero si entre los 10 saben que fue Pedro y se callan para no acusarlo, porque no se sabe, a los 10 se les aplicará, aquí dice, por eso dice, de 4 a 8 años de prisión cuando no se sabe quién ocasionó la lesión mortal. Pero si entre esos 10, uno de ellos demuestra que la lesión que ocasionó no es mortal, entonces se le aplica una sanción menor. ¿Cuál es la sanción? Pues de acuerdo a la lesión que ocasionó. Una fractura de mano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo estuvo agarrando para que lo golpearan los demás, ¿es correcto? Okay. Y le fracturó la mano. Y los otros lo golpearon. ¿Quedó claro? Sí. Uno que comprobara que fue lesiones. Mi pregunta es, entonces, ¿qué pasa con los demás? Lo acabo de decir. Si de los otros no se sabe
quién ocasionó la lesión mortal que lo privó de la vida, se le aplicarán de 4 a 8 años de prisión a todos. Sí, pero bueno, en el supuesto, yo compruebo que yo incurrí en lesiones, ¿no? Y todo, pero entonces se sobreentiende que yo sé qué es lo que pasó con, bueno, en el hecho, pero que no quiero hablar para no afectar a las demás personas. Sí, pero tú ya demostraste que solamente ocasionaste una lesión, no una lesión mortal. La sanción va a ser de acuerdo a la lesión. Si fue una fractura, es una lesión que no pone en peligro la vida y que tarda en sanar más de 15 días y será sancionado conforme lo dice el Código Penal. El 320 es muy claro y dice cuando se sabe quién ocasionó la mortal, cuando no se sabe quién ocasionó la mortal, quién ocasionó la mortal y quiénes ocasionaron las no mortales, quiénes quién no sabe quién ocasionaron las mortales, pero sí las lesiones no mortales. O sea, te da la clasificación en todos los supuestos que me están mencionando. ¿Cuándo una lesión es calificada? Cuando es cometida con alevosía, premeditación, ventaja u odio. ¿O traición? Vamos a hablar de las reglas. O riña se entiende que es una contienda de obra y no de palabra entre dos personas. Aquí está definida la riña, el 321 que ya vimos. ¿Quedó claro? Artículo 322. No se entenderá, óiganlo muy bien, que hay riña en la lucha que se entable entre un agresor y un agredido cuando este se ve obligado a valerse de las vías de hecho en propia y legítima defensa. ¿A qué se refiere? Lo que les dije hace un momento. No es lo mismo la riña. La riña es una... la riña es una contienda de hecho, no de palabra, entre un agresor y un agredido. ¿Estamos claros? Esa es la riña. Yo te agredo, órale, no sé qué, y tú, no, y órale, se dan. En el caso de la legítima defensa, no opera la riña. Esa es una causa de justificación. No existe agredor ni agredido. Es una defensa, pero hay reglas. Hay requisitos, no los escriban porque lo vamos a ver más adelante. Que exista un peligro actual, que estés repeliendo, vas a repeler un peligro actual, real, inminente, y que sea proporcional. A ver, en español. Que es un peligro real, o sea, no lo estés inventando. Llegó un sujeto, se mete a robar, ¿sí? Y lo ves y te quiere matar, te voy a matar, hijo de tal por cual, y te defiendes. Es un peligro real, estás repeliendo, vas a repeler un peligro actual. ¿Es correcto? Un peligro real. Un peligro inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que no puedes hacer otra cosa más que defenderte. Y él te quiere matar y al final lo mataste tú. Hay una causa de justificación. Esas son las causas de justificación. Y que debe ser proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Vamos al supuesto que el otro tipo te quiere matar, ¿sí? A golpes. Y dices, te voy a matar y te empieza a golpear. Lo proporcional es que te defiendas a golpes, ¿cierto? Pero resulta que te vale y agarras una pistola y le vacías 15 tiros. Entonces ya no fue proporcional. El otro no iba ni armado. O dos, entran a robar a tu casa, escuchas ruidos y ves ahí una sombra y logras ver con una lucecita que es un cuate que no lleva nada de armas. Entonces este vagabundo se está robando los platos y los cubiertos y tú en tu recámara abres un chifonier, un closet y sacas tu Hansu 247, un 3006, te clavas la 45 Magnum, te pones tu camuflaje, la chingón, todo, el cuchillo de Rambo y desde la escalera le disparas. ¡Pum! ¡Hijo de Dios! Con una 44 Magnum expansiva, que su cerebro quedó, toda su cabeza quedó reducida a un mosquitero. Y le hablas a la policía, señor, estaban robando en mi casa y lo maté en legítima defensa. Ya no se da la legítima defensa. Es homicidio calificado. Hubo premeditación, alevosía, ventaja, ¿cierto? Ahí está el ejemplo de las calificativas. Entonces, una cosa es la legítima defensa y otra cosa es la riña. Nunca la confundan. La riña es la contienda de hecho, más no de palabra, donde hay un agresor y hay un agredido. Párenle, sea en lesiones o sea en homicidio. Y la legítima defensa no se sanciona. ¿Preguntas? Artículo 323. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen. Aquí está premeditación, ventaja, alevosía, traición u odio. Que les dije que las estudienlas por favor. Entonces, para los efectos de los artículos 309 y 330 bis, se considera que existen lesiones por razones de género cuando ya lo vimos. También a una mujer por odio, por esto la lesionaste, ¿cierto o no? Cuando fue, por odio a la mujer. Por razón de género. ¿Qué dice el 309? Artículo 309. Las sanciones que corresponde imponer conforme a los artículos precedentes se aumentarán en una tercera parte de la pena máxima, cuando la víctima sea una mujer o la lesión sea motivada por razones de género. Hasta ahí, ¿ya vieron? Cuando ustedes cometen una lesión a una mujer, simplemente mujer, o por razón de género, la sanción se aumenta, y así siguen los otros artículos. Entonces el sujeto pasivo tiene una condicionante, una calidad que sea mujer, ¿cierto? El 323 dice, fíjense muy bien, ¿qué sucede si tú manejas tomado o utilizaste estupefacientes, psicotrópicos o enervantes para darte tu pase, tu toque, lo que tú quieras, o tu jalón, y lesionas, en este caso, causas el homicidio o lesiones de una persona?
pues tiene una sanción específica acá, que dice, en los casos que se aplican, será de 3 a 8 años de prisión, ¿eh? Cuando lesionas o matas a alguien en estado etílico, cuando tienes el primer grado de alcohol. O 2, cuando usaste drogas, no estás en condiciones. Pero además de la sanción, ¿qué crees? Se te va a cancelar definitivamente la licencia para conducir. La pérdida de cualquier, por cualquier forma en que te la puedan pedir, se cancela también. Entonces también el manejar con primer grado de alcohol y ocasionas lesiones o homicidio tiene una sanción adicional. Aquí te aumenta, tenemos agravantes. 324. Empezamos a leer la premeditación, la alevosía. Léanlas, por favor, para la siguiente clase. Voy a preguntar hasta el 332, ya ustedes van a ir a desarrollando, ¿sale? Gracias a todos. Abogado, tengo una duda, perdón. Sí. Había escuchado un término que dice el exceso de legítima defensa. ¿Podría aplicar en el ejemplo que mencionó? Claro, ese es el exceso de la legítima defensa y ya no será la legítima defensa. Por eso dije la condicionante que sea proporcional. Fíjate muy bien. Tú en legítima defensa te defiendes de que alguien te quiere pegar. No hay provocado ni provocado, ¿cierto? O, vamos a un ejemplo. A una persona la quieren violar. ¿Vamos bien? Llegan dos sujetos o un sujeto, golpea a la víctima, pretende violar, esta reacciona y se defiende. ¿Vamos bien? Si la víctima fue golpeada, sometida y agarra una piedra y le pega y lo mata, no sabía la consecuencia, se defendió, fue proporcional a los golpes, ella le dio un golpe, tiene una disminución por ser mujer, ¿cierto o no? Pero si le pega, lo descontrola, ella huye, él está tirado, regresa ella con una pistola al estadio y lo dispara, hay un exceso de la legítima defensa. Porque ya el peligro no es actual, real ni inminente, ¿cierto? Ya pasó, y hay un exceso. Igual en el ejemplo del señor que va bajando escaleras y lo ve desde lejos y le dispara en el cabezal y le vuela toda la cabezota, pues hay un exceso de la legítima defensa, es correcto. Entonces no opera la legítima defensa por exceso. ¿Algún comentario?